Bienvenidos a la sección de videos de www.perugestion.com. En la presente ocasión vamos a hablar acerca del tema valor del dinero en el tiempo y los intereses. Como sabemos nosotros en contabilidad, la mantención de unidades monetarias en un periodo de tiempo no tienen el mismo valor. Existen dos factores fundamentales que vamos a revisar: la inflación o deflación y los intereses. En la presentación que vamos a ver ahora, vamos a revisar el tema de los intereses. Comenzamos presentándoles un dato interesante. Les preguntamos: ¿sabe qué importe obtendría usted si invirtiera hoy un sol por 200 años a una tasa de interés del 10%? ¿Nos podría indicar usted la respuesta? ¿Se imagina el monto? ¿Sería el 10% de un sol? ¿Sería 1.1 soles? Veamos la respuesta. Obtendría la suma de 189.905.276.46. Pero sin embargo, cabe preguntarnos de cómo llegaríamos a esa exorbitante suma, porque el tema de los intereses aquí simplemente se nos señala una tasa del 10%. Es que resulta que cuando nosotros trabajamos con el tema de intereses debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de considerar qué tipo de modalidad de interés se aplica. Por ejemplo, si fuera una tasa de interés simple, nosotros hablaríamos que sería 1 por 10%, sería igual a 0.10. Pero si es capitalizable, o si se trata de un interés compuesto, entonces podríamos encontrarnos con cifras tan exorbitantes como la que nosotros estamos viendo. Entonces, cabe señalar que dos cantidades de dinero iguales, ojo, dos cantidades de dinero iguales, no tienen el mismo valor si se encuentran en diferentes momentos del tiempo y si la tasa de interés es mayor a 0. Sí, dos factores básicamente afectan la gestión de tesorería y básicamente la gestión de unidades monetarias, soles en el caso del Perú, respecto a su mantención en caja. Uno de ellos, como les citaba hace un momento, era el tema de la inflación. Como sabemos, en un proceso inflacionario, el dinero que podemos tener en caja pierde valor, mientras que en el caso de una deflación ganaría valor. Pero también nosotros tenemos que cuando se trata de transacciones, básicamente de préstamos, nosotros podemos hablar entonces de que el dinero gana. ¿En función de qué? En función del retorno que se tiene de ese dinero, ya que es una inversión. Esa inversión retorna con su ganancia que se denomina intereses. Cabe señalar en el problema que habíamos planteado en un inicio, habíamos señalado interés simple e interés compuesto. Vamos a hablar un poco acerca de este tema. Si nosotros tenemos una línea de tiempo tal como observamos en la flecha que estamos viendo en el presente gráfico, se puede presentar los siguientes casos. Interés simple es aquel interés que afecta a todo un periodo de tiempo. A todo un periodo de tiempo. Mientras que el interés compuesto es aquel que se capitaliza, es decir, se acumula cada cierto periodo de tiempo. Y que obviamente va a dar un resultado final al terminar el periodo de tiempo. La capitalización consiste en determinar una nueva base de cálculo. Ojo, cuando se trata de interés compuesto, tal como habíamos visto, se va a capitalizar, es decir, se va a determinar nuevas bases de cálculo en función de los periodos de capitalización. Cosa que es muy diferente al interés simple, porque en el interés simple no capitalizamos y simplemente aplicamos una tasa de interés para todo el periodo. La base de cálculo, cabe señalar, es a la base original más los intereses. Vamos a revisar entonces a continuación algunas definiciones que nos sirven de apoyo. Interés simple es la modalidad donde el interés de todos los periodos es el mismo.
Esto sucede porque el monto inicial para calcular los intereses es el mismo, no se capitaliza. ¿Sí? Entonces nosotros podemos aplicar una misma tasa de interés para todo el periodo de tiempo. O en todo caso podemos señalar diferentes periodos, pero no se va a capitalizar. En el problema inicial de un sol que nos señalaban a 200 años con una tasa del interés del 10%, no nos señalaba si esa tasa de interés era aplicable de manera mensual, de manera semestral, de manera anual, bianual, quinquenal o por todo el periodo. No, ese es un detalle clave entonces que nosotros debemos de considerar cada vez que hayamos intereses. ¿Con qué periodo se determina o con qué periodicidad se determinan los intereses? Y si estos se capitalizan. Bien, entonces cabe señalar que el interés simple es aquel que no se capitaliza. Puede ser por periodos menores, por ejemplo, nos decían 200 años de un gasto inicial, puede ser anual. Entonces cada año determinamos el 10%. No se capitaliza. Pero ¿qué pasa con el interés compuesto? Interés compuesto. En esta modalidad, el interés de cada periodo se va agregando al monto inicial. Tal que el monto inicial para el siguiente periodo será mayor. Y por lo tanto, el interés del siguiente periodo será mayor. Y así sucesivamente. Es decir, sí se capitaliza. Es decir, conforme van transcurriendo los periodos definidos para determinar los intereses, estos van formando parte de la base de cálculo de los intereses. Por lo tanto, va subiendo el capital y va subiendo los intereses. Revisemos un caso práctico para entender lo que estamos expresando anteriormente. Se tiene 1000 unidades monetarias. Calcular el interés en un año, sí. Se aplica una tasa de interés simple del 10%. 2. Se aplica una tasa de interés compuesto del 10% semestral cada 6 meses. Cabe señalar que la tasa de interés simple va a ser con una periodicidad anual. Tenemos en el primer caso, entonces teníamos 1000 por 10% porque se trata de un interés, esta tasa de interés es anual, teníamos 100 soles. Y en el caso de el interés compuesto, ¿cómo sería? Nos dice que el interés se va a capitalizar cada semestre. Entonces tendríamos 1000 por 10% sería 100. En el segundo semestre tendríamos 1100 por 10%, 110 soles. ¿Cuántos serían los intereses? Los intereses ascenderían a 210 soles. Cosa muy distinta a lo que tenemos aquí. Claro, el interés es de periodicidad anual. Entonces sería 1000 por 10% 100. Pero alguien me podría decir, ¿pero qué pasaría si el interés simple es semestral? Entonces nosotros tendríamos interés por el primer semestre 100 soles, interés por el segundo semestre 200 soles. ¿Cuánto sería el total de intereses de acuerdo al interés simple considerando un periodo semestral? Sería 200 soles. Fíjense que el interés compuesto siempre va a ser superior a la tasa de interés simple. ¿Por qué? Porque se capitaliza. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la siguiente entrega.